Hola Irene, gracias por acompañarnos en este estreno de las jornadas de Economía en Circular Open Week y de la plataforma en circular.es. Encantada, María, como siempre. Bueno, pues la presento. Irene Aguado es la responsable de sostenibilidad en la Agencia Valenciana de la Innovación y prestó asistencia técnica en el desarrollo del Comité Estratégico de Innovación de Economía Circular de esta entidad. Antes de comentar contigo algunas cuestiones que creo que van a ser muy interesantes para todos, queríamos agradecer, ya se lo hemos dicho antes, Andrés, no nos cansaremos porque de verdad es una gozada cuando se cree en que estas cosas de las que hoy estamos hablando y de las que vamos a seguir hablando hasta el viernes son posibles y que el diseño juega en ellas un papel muy importante. Siempre habéis apostado desde AVI en este sentido. Sabemos que además que desde la Agencia Valenciana de la Innovación, en consonancia con la estrategia de la Generalitat para la transformación del sistema productivo, habéis puesto vuestros recursos al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible, que estáis contribuyendo a configurar de alguna manera un nuevo modelo económico más sostenible, inteligente, integrador. Y también para contribuir a este fin contáis con el grupo de trabajo de economía circular. Cuéntanos un poquito, Irene, por favor, ¿cómo está estructurado este comité? ¿Quiénes lo forman? Vale, antes que nada, María, gracias, porque ya lo ha dicho Andrés, pero nos encanta acompañaros, participar en este tipo de eventos, porque siempre son geniales, ¿no? Y bueno, sois parte de nosotros. La Asociación Valenciana de Diseñadores es parte de la agencia, porque desde el principio hemos trabajado en proyectos juntos. Decía María que tuve la suerte de prestar asistencia técnica en este comité estratégico de innovación especializado en economía circular, que así le llamamos. Y ya comentaba un poco Andrés al principio que eran 12 personas, no 12 personas cualquiera, 12 personas muy elegidas, ¿no? 3 empresas, 3 institutos tecnológicos, 3 universidades, más o menos, ¿no? Y lo que sobre todo eran expertos en economía circular. Eran las personas que ahora mismo están dando forma a las ideas de los productos que utilizaremos mañana, ¿no? El coordinador de este comité fue Mariano Pérez, el director de IDIME, el Instituto del Metal y la Madera. Y bueno, pues todos ellos, del nivel de directores y gente muy especializada, ni siquiera se sentaron allí representando a sus empresas ni sus intereses. Lo hicieron como expertos y por el interés general, ¿no? Querían realmente buscar esos retos y esas soluciones, que ahora os contaré un poco ese tándem reto-solución todo el rato. Querían buscar esos retos para la Comunidad Valenciana, a medida, no esos retos que encuentras en panfletos, no, los de aquí. Entonces podemos decir que la función de ese comité era investigar de alguna manera cuáles eran, por una parte, los problemas o las necesidades que se percibían en el sistema productivo de la Comunidad Valenciana y buscar cómo abordarlo, ¿podría ser? Efectivamente. ¿O qué otras funciones pueden llegar a tener este comité? Básicamente la que tú dices, pero aunque nació desde la AVI, no se lo pusimos nada fácil. Desde la agencia no participábamos en los comités, les guiábamos, ¿no? Les guiábamos con una metodología que es lo único que es nuestro de todo esto. Lo que buscábamos en realidad era que estos retos y estas soluciones se identificaran siempre que hubiera capacidad en la Comunidad Valenciana para llevarlas a cabo. Capacidad técnica y científica para crear el conocimiento, pero luego también capacidad empresarial para absorber esas innovaciones y transformarlas en productos, en servicios, modelos de negocio, lo que fuera. Eso por un lado, que ya era bastante difícil, pero luego además les pedíamos que el grado de madurez de esas soluciones fuera muy alto, lo que se llama TRL. Es un TRL pues, superior a 7 siempre, porque queríamos que se pudieran poner en el mercado en los 2 o 3 siguientes años. Y además, si no era poco, todavía les pedíamos que tuvieran un alto impacto, bueno, medioambiental, por supuesto, en este comité tenía mucho sentido, pero también social y económico. Entonces, ¿qué retos vislumbraron en el comité? ¿Qué retos? Explícanos un poquito en detalle. Bueno, primero quiero decir que este comité fue uno de los 5 que se celebró en 2018
luego en los posteriores años hemos tenido otros comités, las temáticas se van renovando, nacen unos de otros, según vamos viendo que evoluciona. Y un poco lo que fue genial es que de casi todos los comités, aunque fuera de tecnologías habilitadoras, aunque fuera de automoción, aunque fuera de lo que fuera, surgieron retos de sostenibilidad. No igual de economía circular, pero sí de sostenibilidad. Todos los expertos, vinieran del sector que vinieran, eran perfectamente conscientes de la importancia de la sostenibilidad y de que al final nuestro futuro va a tener que ser sostenible o será mucho más complicado. Entonces, os cuento los de economía circular, porque si no voy a estar 3 horas, sí. Pero quería dar ese mensaje también. Entonces, ¿qué retos? Pues siendo muy simple, 3. Primero, bienes de consumo más sostenibles. Como gran reto, tienen que ser más sostenibles. Segundo lugar, valorización de residuos, darle un valor a lo que ahora mismo depositamos en un vertedero. Y tercero, búsqueda, siendo la Comunidad Valenciana un país no precisamente rico en recursos hídricos, búsqueda de tecnologías que ayuden a la regeneración o la depuración del agua. Y me centro en el primero, bienes de consumo más sostenibles. ¿Qué buscaban? Pues buscaban, en el primer lugar, diseño y ecodiseño. Eso es fundamental, ¿no? Y creo que es como lo que une el comité con la ADCV en realidad. Ecodiseño, es decir, pensemos antes de que un producto sea producto, cómo lo vamos a usar, cómo podemos usarlo más tiempo, cómo lo vamos a reciclar, cómo lo vamos a separar, cómo lo vamos a valorizar, todo, ¿no? Desde la parte de arriba del círculo hasta que vuelva a ser un recurso para volver a utilizarlo. En segundo lugar, por supuesto, el comité intentó enfrentarse al problema de los envases, concretamente de los envases multicapa. Sabéis que son los Tetra Briks, que juntan plástico, cartón y aluminio. Tetra Briks es un ejemplo, pero hay muchos más. Pues vieron que era muy necesario buscar nuevos materiales que fueran más biodegradables o sea, que fueran degradables o que se degradaran más rápidamente. Y si nos centramos en la valorización de los residuos, pensaron que para lo que más capacidad teníamos en la Comunidad Valenciana era, por un lado, en buscar soluciones inteligentes para la recogida y la clasificación, es decir, una vez hemos tirado los residuos a la basura porque ya realmente no podemos utilizarlo más, ¿cómo podemos incorporar tecnologías donde sea de la cadena? La cadena es muy larga también, desde que se pone en el contenedor o en la bolsa hasta que llega a la planta de separación y reciclado. En todo este camino, donde se puede incorporar la tecnología para que se separen mejor los residuos y, por lo tanto, luego podamos volver a tener recursos. Y ya por último, pues buscaban nuevas técnicas para todos aquellos materiales o todos aquellos residuos, que tienen esta condición y necesitan tratamientos especiales, como los lodos de depuradora, por ejemplo, o los residuos agrícolas. Caray, ambiciosos, sí. Ambiciosos retos, pero está muy bien también posicionar el nivel con miras a futuro, con un futuro posible, porque como bien decías, ¿no? Se valoró que fuera posible desarrollarlos, que fuera acorde a la realidad que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Es verdad lo que has dicho y aprovecho para comentar y hacer un poquito más de hincapié en cómo el diseño es esa herramienta clave para poder contribuir al cambio hacia el sistema de la economía circular, para que las empresas integren la economía circular en sus propios negocios, para también cambiar ciertos modelos de negocio que ahora mismo no son viables sosteniblemente tal cual están establecidos, y también quizás pues cómo se deben repensar los productos, ¿no? Procesos, productos, modelos de negocio. En todo eso el diseño es un elemento con el que se puede contar para ir sobre seguro, ir como al punto, a la diana, ¿no? Ir al centro, acertando dónde se pone el objetivo. Es cierto además que bueno, pues esto, ¿no? Que el diseño, siendo también un componente importante en la innovación, quizá es uno de los componentes más accesibles para las empresas a nivel económico. Hay otros tipos de innovación
que no todas las empresas pueden asumirlo. Las más grandes son las que pueden llevar como un poco invertir, ¿no? y llevar adelante la innovación tecnológica pues más puntera o algunos sistemas que son más costosos económicamente, ¿no? En referencia a también estos retos que has estado comentando y ya cuando están definidos por el comité, una vez ya el comité los ha trabajado, ¿cómo lo hacéis desde AVI? ¿Cómo planteáis el desarrollo y el trabajo en ellos? Bueno, por un lado, así, ¿no? Participando en eventos y en las entidades que son parte de nosotros como vosotros, potenciando estas líneas de investigación, pero también y fundamental con nuestros programas de ayudas en concurrencia competitiva. Tenemos 6 programas dirigidos a empresas, empresas, centros de investigación, hay muchos. Algunos son para hacer proyectos, algunos son para contratar talento, para contratar personas. En todos pedimos esa colaboración de empresas con generadores de conocimiento y lo que hacemos es que en los baremos, al final nos llegan muchísimos proyectos, muchísimos más de los que podríamos financiar, lamentablemente, pero lo que hacemos es que todos los proyectos que llegan, que están alineados con estos retos que acabo de contar y con los que han producido otros comités, pues tienen una puntuación extra en el baremo, ¿no? Porque pensamos que si esos proyectos pues tienen como más posibilidades de salir adelante. Desde aquí, como siempre le gusta hacer a nuestro vicepresidente ejecutivo, aprovecho para invitar a todo el mundo a venir a la agencia, porque al final la agencia no es mía ni es de nadie, es de todos, ¿no? Y cualquiera que tenga una idea, que venga a la agencia, que nos la cuente, que se anime, que se presente a nuestros programas. Nosotros siempre estamos abiertos a ayudar en este proceso. Entonces, ¿quieres decir que si una empresa o un emprendedor tiene un proyecto en el que quiere a lo mejor iniciarse o quizá cambiar o consolidar o empezar a trabajar en una línea que contribuya al desarrollo de innovaciones en la economía circular, en AVI tiene posibilidades para recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Efectivamente, porque tiene muchos puntos. Pues estupendo, y eso hay que tomar nota. No dejar pasar tampoco este tipo de impulso que da también el sector público, que es muy importante para que la realidad de la economía circular llegue y acabe implantándose, porque es verdad que las empresas tienen una labor muy importante, pero como hemos hablado y insistido desde el principio, esto es una labor de todos. El sector público tiene que apoyar, tiene que impulsar y favorecer, pues bien mediante marcos legales que también se irán implantando cada vez más, y lo estamos viendo además en los últimos incluso meses, y también a través de estas ayudas en la financiación, ¿no? También es verdad que a nivel estatal, por ejemplo, se está incentivando mucho el empleo verde, por ejemplo. El último dato que tenemos es que cerca de 11 millones de euros se está destinando a la creación de este tipo de empleo. O, por ejemplo, también el Instituto de Crédito Oficial concede préstamos, concede inversiones en capital, asistencia técnica en lo que es proyectos de economía circular, y que, por ejemplo, a nivel europeo, con todo el New Green Deal, se cuenta con un plan de financiación que movilizará, según han anunciado, con un mínimo de 1 billón de euros para los próximos 10 años para inversiones sostenibles. Así que, por favor, aquella empresa, aquella industria, aquella persona emprendedora que quiere empezar un nuevo modelo de negocio, que sepa que hay recursos y que los aproveche. Que es el momento, es el momento. Ya para ir acabando, Irene, y ya no te robo más tiempo en este pequeño asalto que te hemos hecho también. Una última pregunta relacionada también con el contexto en el que estamos hoy. ¿Qué puede suponer para el ecosistema innovador de la Comunitat Valenciana el contar con una plataforma como la que estamos presentando, con una plataforma como encircular.es? He estado pensando en esto mucho, no te creas, porque y al final he llegado a un punto muy concreto. Uno de los grandes valores que trata de fomentar la agencia es la colaboración. En la Comunidad Valenciana tenemos un gran sistema productivo que tendrá sus problemas y tendrá sus retos, pero es un gran sistema productivo. Tenemos una ciencia excelente, tenemos unos institutos tecnológicos envidiables, yo creo, una red que no tienen en otras regiones
europeas ni españolas, pero a todas luces faltaba colaboración, faltaba sentarse a trabajar juntos, faltaba encontrar puntos de encuentro, estaban como cada uno enfocado en hacer lo suyo sin buscar ayuda en los demás, ¿no? Para mí, la plataforma en Circular lo habéis descrito antes como un punto de encuentro y eso es fundamental. Es un sitio donde decir, yo estoy haciendo esto, ¿qué estás haciendo tú? Tengo esta buena práctica, tengo este vídeo de mi proyecto que igual lo colgabas en tu página web y ya está, no, ahora puede venir aquí. No sé, saber lo que existe a veces es la diferencia entre hacer una patatilla tú solo o hacer algo súper grande, ¿no? Yo tengo la suerte de que, bueno, aparte de estar en estos comités y tal, soy uno de los técnicos que, bueno, hace seguimiento de los proyectos que financia la agencia. Y, bueno, llega un momento en esas revisiones, ¿no?, que vamos allí y vemos un poco lo que han hecho, ¿no? Hay veces que ya no te lo enseña solo la empresa, ya está ahí también alguien de la universidad, alguien en centro tecnológico y dices, qué guay, ¿no? Se sienten seguros juntos. Sí, sí, sí. Pues llega un punto en el que ya siempre les digo, ¿qué tal esa colaboración? ¿Cómo habéis trabajado juntos? Nunca nadie me ha dicho que mal, nunca. Pero es que no es que me digan que bien, es que me dicen, no, es que ya estamos pensando en el año que viene vamos a presentar. Entonces, jolín, genial. Cuando las entidades de diferente naturaleza, tan distinto como la universidad y la empresa, la universidad y los institutos tecnológicos, trabajan juntos, de esa fricción salen ideas. Yo creo que la plataforma favorece ese ponerlo todo en común y favorecerá, estoy segura, que salgan nuevos proyectos muy interesantes. Sí, la verdad es que yo creo que ese es un poco también el futuro a la hora de desarrollar las relaciones laborales, es la colaboración. Hay que cambiar los modelos también en ese sentido, tal y como están ahora, ¿no? Estas pirámides de hace unos años en el que está arriba es el que más sabe, se supone. Hay que, de alguna manera, yo siempre lo digo, invertirla y al final hacerlas de manera horizontal, una horizontalidad también del conocimiento y transversal en todos los sectores, porque es la realidad, no todos sabemos de todo, pero sí todos podemos aportar lo mejor para que trabajando conjunto en un mismo proyecto acabe resultando pues algo excelente, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí tenemos muchísima riqueza en nuestro ecosistema innovador. Desde el diseño, la verdad es que estamos ilusionados, tenemos muchas ganas de trabajar, tenemos ganas de enfrentarnos a estos retos. Somos un sector valiente, además, que estamos también acostumbrados de alguna manera a las frustraciones, pero no nos rendimos por ello, sino que si algo se nos tuerce un poco por el camino, buscamos enseguida una alternativa. Eso es algo muy positivo, eso es algo que las empresas también tienen que aprender de los diseñadores, que al final saldrán las cosas. Eso es un reto que siempre los diseñadores tienen en mente. Y bueno, yo creo que ojalá que en Circular apoye y sirva para dar respaldo a un futuro sostenible, a muchas empresas que esperamos tengan una larga trayectoria en nuestro sistema innovador. Irene Aguado, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad ha sido un gustazo hablar contigo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y encantados.